Muy buenos días. En esta mañana sean todos bienvenidos, cada uno de los que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a tener la enseñanza acerca de la parábola del amigo a medianoche. Quiero pedirles que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 13. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Padre, en esta mañana queremos pedirte que seas tú quien nos ayude a preparar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Aún, Señor, toma control de este momento, de este tiempo, en cada uno de nosotros, para poder estar escuchando no solo tu palabra, no solo entenderla o recibirla, sino más allá de este momento, de este tiempo de enseñanza de tu palabra, queremos también pedirte que nos ayudes en breve a ponerla por obra en nuestras vidas, con tu ayuda a tomar las decisiones que nos permitan hacer que tu palabra sea la que esté guiando ahora nuestras vidas, porque sabemos y entendemos que es hasta después que estamos obedeciendo tu palabra que nuestras vidas son cambiadas y transformadas como resultado de la obediencia a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de entrar de lleno para estudiar estos versículos, necesitamos considerar el contexto en el que estos versículos se están mencionando. Así que aquí mismo en el capítulo 11, vayamos pero al versículo 1, donde nos dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vemos que al comienzo, en este capítulo, el contexto en donde están hablados los versículos 5 al 13 que hemos dado lectura, es precisamente este. Es un momento, como muchos otros, que Jesús está habituado a realizar, que Él acude una y otra vez a orar. Y esto lo podemos comprobar. Acompáñenme a Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es decir, constantemente sus discípulos han estado viendo y una y otra vez se encuentran con que Jesús, a lo largo del día, Él toma un tiempo, Él se aparta de ellos para ir a orar. Al menos aquí estamos ante dos pasajes, dos versículos tan solo dentro de los 4 evangelios,
en donde vemos que Jesús está precisamente apartando un tiempo, incluso a una hora muy temprana del día, para ir a buscar tener comunión con su Padre, ir a pasar tiempo en la presencia de su Padre Celestial. Y esto es algo que para este momento, en este pasaje de Lucas 11, sus discípulos se han percatado que hay una relación en lo que Jesús está haciendo constantemente en cada día, quizás hasta en 2 ocasiones o hasta en 3 ocasiones a veces dentro de un mismo día. El tiempo que él pasa en oración, sus discípulos están viendo que hay una relación de este tiempo que él tiene en oración con su Padre Celestial con relación al ministerio y al desempeño del ministerio de Cristo que está realizando junto con la compañía de los discípulos que les está capacitando en este momento. Y ellos descubren que hay una conexión en la calidad del ministerio que Cristo lleva a cabo con la oración que él toma y tiene con el Padre Celestial. Y por esta razón es que, así como lo dice este versículo, uno de sus discípulos se acerca a él y le hace esta petición: enséñanos, Señor, enséñanos a orar, como también Juan ha enseñado a sus discípulos. Y esto era muy común, por supuesto, en aquellos tiempos, que el maestro tenía sus discípulos, sus seguidores, sus alumnos, por así decirlo, y aquí incluso uno de sus discípulos, del cual no nos da el nombre, hace referencia a que Juan el Bautista, a sus discípulos de él, Juan el Bautista ya se encargó de enseñarles a orar, y por eso este discípulo a Jesús le pide exactamente lo mismo: enséñanos también a nosotros a orar, como ya lo hizo Juan el Bautista con sus propios discípulos. Y por supuesto, la petición que le hace es de lo más valiosa, es quizás lo más importante que un maestro podría hacer con sus discípulos, con sus seguidores, sus alumnos, que es precisamente transmitirles lo que el maestro ya realiza, ya lleva a cabo, el cúmulo de la experiencia que como maestro él tiene para heredar, para dejar a sus discípulos. Y por esta razón es que esto es sumamente importante, este contexto. Acompáñeme también para poder reforzar esto con Lucas capítulo 3, versículo 21. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es tan solo un ejemplo de muchos en el cual los discípulos fueron testigos presenciales que la vida que Jesús desempeñaba en su ministerio, lo que él llevaba a cabo en su ministerio, tenía una fuerte conexión con su tiempo de oración con el Padre. Había algo que ellos han estado corroborando una y otra vez, como vemos en este pasaje. Jesús dice que oró, y enseguida que él oró, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma corporal, en forma de una paloma o como una paloma. Y esto es lo que los discípulos están precisamente viendo una y otra ocasión. El ministerio de Jesús está sustentado en la oración que él pasa, que él tiene, que él realiza con el Padre. En los versículos, regresemos ahí a Lucas 11, versículo 2 al 4, dice: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta mañana no es este el tema, pero quiero nada más citar esto. Le hemos ya dado lectura a los versículos y quiero que lo hagamos para hacer una distinción. La primera enseñanza que Jesús les da a sus discípulos acerca de la oración es lo que estamos viendo en estos versículos 2, 3 y 4 de Lucas 11. Jesús les está dando esta primera enseñanza de cómo ellos tienen que orar, y la primera enseñanza consiste precisamente en darles un modelo a seguir, un modelo de oración, para que cada uno de ellos empiece a aprender a orar al Padre, con lo que conocemos comúnmente como el Padre Nuestro. Precisamente es esta ilustración, este modelo que Jesús les está citando acerca de lo que debe contener los puntos de una oración que se dirige al Padre. Y esa es la primera enseñanza. No quiero ir más allá porque de esto haríamos todo otro tema, y esta mañana el tema consiste en la segunda enseñanza, en lo que Jesús después de esto, a partir del versículo 5, Él les está diciendo que una vez que yo puedo tener un diálogo, una comunicación, una plática con el Padre, que es basándome en los puntos que contiene este modelo de oración conocido como el Padre Nuestro, mi vida de oración no ha terminado ahí. Tan solo ha comenzado en el hecho de que puedo ya realizar una plática, un diálogo, tener una comunicación con el Padre, cubriendo como mínimo los puntos que nos cita el ejemplo del modelo de oración del Padre Nuestro. Y la segunda enseñanza acerca de la oración es la que Jesús les da a partir del versículo 5, que es donde vamos a estar esta mañana estudiando y aprendiendo lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Pero quiero citar esto que fue el contexto. Lo primero que cada uno de nosotros debe aprender, debe ir empezando a hacer, es tener una conversación, una plática, un diálogo con el Padre. Es lo primero que necesito para aprender a orar a Dios, poder cubrir un modelo parecido, lo más cercano a lo que vemos como en el ejemplo del Padre Nuestro. Bien, vayamos entonces ahora a la segunda parte de la enseñanza que Jesús les está dando a sus discípulos y que empieza a partir del versículo 5 aquí en Lucas 11. Dice, les dijo también. Es decir, ahora les está hablando de la segunda parte importante para orar, y por eso les agrega esto a partir del versículo 5. Dice, les dijo a partir de aquí lo siguiente, dándoles a conocer y a saber no solo lo que ya se mostró como la primera parte de la enseñanza, el modelo del Padre Nuestro, sino ahora les va a enseñar la segunda parte. Consiste en la actitud y la fe que deben de estar presentes en nuestro corazón al momento de estar orando a Dios. Y entonces ahí en el versículo 5 dice después, inicia con esta pregunta, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Y a partir de este momento es donde Jesús está haciendo uso de una parábola, y por eso es que está llevando esta enseñanza a una historia de la vida cotidiana, de la vida real, de aquello que para todos y cada uno de nosotros es algo cotidiano, habitual, o que hemos vivido o experimentamos o estamos pasando por eso. Y es donde Jesús se apoya
en las parábolas para poder enseñarnos constantemente. Y aquí por eso parte de esta parábola con esta cuestión de la vida cotidiana. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo y está usando esta situación en nuestras vidas que tiene que ver con respecto a una relación de amistad? Y ese es el primer punto de partida. Lo que está diciendo Jesús aquí es que el objetivo de tener una vida de oración con Dios, el objetivo central es poder tener una relación con Dios, poder construir una relación con Dios como lo que equivaldría a construir una relación de una amistad con algún amigo, con una persona aquí en la tierra. El objetivo central de mi oración con Dios siempre debe estar regido a partir de una relación con Dios. El propósito por el cual oramos a Dios no es otro sino el principal, que es mantenerme en comunicación con el Padre, porque mantengo así una relación que estoy construyendo día a día con Él. Por eso es que Jesús utiliza esta parábola precisamente partiendo de esto. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice? Y ahora Jesús lleva el punto de partida de la amistad, de la relación, y lo lleva a un extremo. Nos dice: ¿quién de ustedes que tenga un amigo puede acudir a él a horas muy inoportunas, a horas muy impropias? Va a él a medianoche. Y nos está precisamente mostrando este escenario extremo en donde se va a probar, se va a ponderar, a valorar la amistad, la relación. Por eso es que nos lo está llevando a este extremo Jesús, para enseñarnos lo que Él pretende a través de hacerlo de esta manera. Y por supuesto, aquí en la historia, al amigo al que se acude a la medianoche está representando a Dios, y es porque precisamente es a través de una relación que construimos con Dios, que se va edificando con el transcurso del tiempo, de las semanas, de los meses, es que puedo acudir a Dios como si Él fuera ese amigo del que yo necesito ayuda, del que yo necesito su apoyo, su socorro. Para poder entender esto un poco más, acompáñenme a Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago capítulo 2, versículo 23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Precisamente un ejemplo de esto lo vemos en la vida de Abraham y su relación que él fue construyendo a lo largo del tiempo, varios años. Lo podemos corroborar precisamente al estudiar la vida de él ahí en el libro de Génesis. Y después de mucho tiempo de estar construyendo Abraham una relación muy cercana, cada vez más íntima, más sólida y más verdadera, es que Dios es el que le llama a Abraham el amigo de Dios. Ese punto es muy interesante, que es Dios precisamente el que está ponderando, el que está evaluando la calidad de la relación que Abraham tenía hacia con él. Pero tiene todo que ver precisamente con que quién puede ser considerado amigo de Dios. Aquí está un ejemplo con la vida de Abraham, pero esto tiene que ver con qué persona está avanzando en la construcción, en la edificación de una relación
viva, una relación verdadera, genuina, incluso que puede ser palpable por los frutos que esta persona está mostrando en su vida debido a esa relación que tiene con Dios. Y esos frutos también nos indican el grado de cercanía, de intimidad que esta persona tiene en su relación con Dios, porque eso se va a ver en lo que Jesús precisamente denomina: por sus frutos los conoceréis. Regresemos ahí nuevamente a Lucas capítulo 11, versículo 5, y nos dice que este amigo está acudiendo a la medianoche para solicitar de su amigo prestados, dice, 3 panes. Y es obvio que solamente cuando hay una relación de confianza, de una amistad plena, una amistad sólida y genuina, es que se tiene la confianza para poder hacer esto, poder acudir a horas impropias, a la medianoche, a buscar apoyo de ese nuestro amigo, de ese amigo que hemos estado construyendo y edificando una amistad con él. Y por eso precisamente Jesús usa el ejemplo de esto, en que cada uno de nosotros, una vez que tenemos una relación real, verdadera, genuina con Dios, nos permite acudir ante Él en cualquier momento, a cualquier hora del día, y aún incluso en medio de circunstancias que no son las más apropiadas. Y le está pidiendo, dice, préstame 3 panes, y estos 3 panes representan el alimento que se necesita para alimentar a cada una de las 3 partes con que estamos constituidos, es decir, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Vayamos ahora al versículo 6, ahí mismo, dice: porque un amigo mío ha venido a mí de viaje. Y entonces estamos viendo que los 3 panes ni siquiera son para él. Los 3 panes son para compartirlos con otro amigo de él. Es decir, ni siquiera está buscando a su amigo, a Dios, para que le apoye, le ayude o le socorra para una necesidad propia, para una necesidad personal, sino que lo que está haciendo, el atrevimiento que se está llevando a cabo de acudir a estas horas, es precisamente porque él está pensando en poder suplir, en poder atender la necesidad del prójimo, no su propia necesidad, sino la de un tercero. Y esta parte también es muy interesante, que Jesús aquí, con esta enseñanza, la segunda que nos da acerca de la oración, Jesús nos está llevando a mostrarnos que ante Dios es sumamente más valioso y apreciado cuando nosotros estamos viendo no primeramente por nuestras necesidades, sino que hemos aprendido a mostrar también el amor hacia el prójimo, el amor hacia terceras personas, antes que poner nuestras propias necesidades en primer lugar. Y esto pareciera ser totalmente opuesto y contrario, por supuesto, a lo que nuestra sociedad, nuestra cultura nos enseña. Pero lo que está mostrándonos aquí es cómo es el pensamiento de Dios y cuál es el corazón de Dios, que quiere también que asimismo cada uno de nosotros podamos aprender del corazón de Dios y empecemos a reflejar su corazón también a través de nuestra propia vida y de la manera en que nos dirigimos. Dice ahí en el versículo 6 también: y no tengo que ponerle delante. Y vemos precisamente esto que decíamos. Él está preocupado por lo que le puede brindar, lo que le puede ofrecer
para suplir la necesidad de su amigo que ha venido de manera sin avisarle, sin que le permitiera él haberse prevenido, sin que lo esperara. Pero su interés de él es poderle atender para suplir su necesidad de alimento, tanto físico, sí, pero explicamos que son precisamente 3 panes, es también para suplir su necesidad en lo emocional, en lo anímico, en su alma, en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, pero también suplir su necesidad en su espíritu. Y esta persona que ha acudido a su amigo, al cual conoce y lleva tiempo con una relación con él, es que por eso se atreve a irle a buscar a medianoche para pedirle le ayude a suplir la necesidad de la visita que está teniendo, de este amigo que está acudiendo a él después de regresar de un quizás largo viaje y por supuesto tener gran necesidad. Él está dispuesto a ir a buscar a su amigo a horas inoportunas para obtener apoyo para la necesidad de un tercero, del prójimo. Entonces también lo que nos enseña este pasaje es que Dios es ese gran amigo con el que cada uno de nosotros podemos contar en la misma proporción que nos hemos permitido construir una relación con Él, que nos permita ir a buscar de Él cuando tengamos no solo una necesidad propia, sino principalmente una necesidad no nuestra, pero sí de terceras personas. Y aquí lo que estamos viendo es la función no solamente de oración, sino de intercesión, cuando cada uno de nosotros estamos pidiendo no por nuestras necesidades, sino por las necesidades del prójimo, por las necesidades de terceras personas que quizás ellas aún no tienen en ese momento acceso a Dios, aún no tienen una relación que les permita a ellos acudir directamente con el Padre Celestial, porque quizás aún todavía, en muchos de los casos, ni siquiera le conocen a Él, al amigo que está dispuesto a brindarle la ayuda a quien ha venido a su casa de manera inesperada, inoportuna, a la medianoche, pero por la relación y por la amistad que existe, es que esto puede resolverse para bien. Vayamos ahora al versículo 7, dice, y aquel respondiendo desde adentro le dice, el amigo que está en su casa ya con tiempo previo, que se ha ido a descansar, le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Y lo que le responde en cuanto a la petición es que no le moleste a esta hora que es inoportuna. La puerta ya ha sido cerrada horas atrás, horas antes, quizás desde que el sol se puso, y por ese día, por ese momento, ya no se volverá a abrir. Y se lo está diciendo entendiendo que hay una amistad, que hay una relación, y que no se ofendería si le hace saber esto y que le pida que venga mañana, una vez que el sol salga, una vez que sea una hora más adecuada, más oportuna. Él está valiéndose de la confianza, de la relación que está construida para hacerle saber que no le puede atender, que no le puede recibir y dar lo que le está pidiendo. Y lo vemos porque en el mismo versículo, la parte final nos dice ahora, y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Y con esto finalmente le está dando a saber una razón bastante fundamentada, válida, y que es que precisamente él
está dormido en la misma cama, está acostado en la misma cama donde están durmiendo sus niños, y si él se levanta a atenderle, es muy probable que los vaya a despertar a sus niños, a sus hijos, al momento que se levante. Por eso no considera prudente hacer tal cosa, y le está dando una razón hasta cierto punto muy válida, hasta cierto punto correcta y prudente. No puedo levantarme aunque quiera hacerlo, porque voy a terminar por despertar a mis niños, que he conseguido finalmente, quizás de un esfuerzo muy extraordinario, muy mayor, que se lograran dormir. Y hasta aquí suena muy válida su postura y su posición. Pero vamos al versículo siguiente, versículo 8, y Jesús hace allí un alto. Jesús hace ahí un punto en donde nos pide que pongamos atención. Y dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, y que en esa amistad, en esa relación de amistad, podría entenderse y comprenderse el por qué no le pudo atender, no le pudo apoyar, no nos deja saber uno de los posibles escenarios, que es que precisamente no se levante y apele a que, a través de su amistad y su relación, su amigo que ha venido a buscar ayuda y el apoyo, él deba entender que no era posible en ese momento, a esas horas, poderle brindar la ayuda. Pero en el mismo versículo en el que estamos, versículo 8, Jesús hace un giro. Dice: sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y lo que estamos viendo aquí es que Jesús dice: a causa de que su amigo vino en horas inoportunas, en horas no correctas, y que hay una amistad de por medio, él sabe y él comprende que si su amigo se atrevió a venir a estas horas tan inoportunas, él sabe que es una causa de fuerza mayor por la cual se le vino a molestar a estas horas de la noche. Por lo cual dice: sin embargo, por su importunidad, a causa de el contexto en el cual está acudiendo a pedir ayuda, a pedir auxilio, dice, finalmente decidirá levantarse, y no solamente se levantará, sino que estará dispuesto a darle todo lo que necesite. Una vez que ya se ha levantado, le proveerá y le dará todo aquello cuanto él necesite. Esto lo hemos visto también en otro pasaje aquí mismo en Lucas. Acompáñenme por favor, capítulo 18, versículo 7. Lucas capítulo 18, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? En ese pasaje que hemos ya estudiado en temas anteriores, precisamente está hablándose de lo mismo, que Dios estará dispuesto a responder, a atender a nuestra petición, a nuestra oración, en la misma medida que está Él viendo que acudimos una y otra vez, o como en este pasaje, en esta parábola, acudimos en horarios o en tiempos inoportunos. Dios se moverá a responder nuestra petición, nuestra oración. Regresemos ahí nuevamente a Lucas capítulo 11, versículo 9, y dice: y yo os digo, pedid y se os dará,
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en este versículo estamos viendo la enseñanza más fundamental, la enseñanza más fuerte precisamente de esta parábola, y es que Jesús está empezando a obtener las conclusiones de la enseñanza para podernos mostrar lo que Él quiere transmitirnos a través de esta parábola. Y aquí podemos entender que lo que está Jesús hablándonos es que en la vida de cada uno de nosotros va a existir tres diferentes niveles de la intensidad de nuestra oración. Cada uno de nosotros vamos a ir transitando de un nivel, de un primer nivel, hacia un segundo nivel, y después de ese segundo nivel tenemos que alcanzar un tercer nivel de oración. Son, por así decirlo, escalones o peldaños de nuestra forma de orar, de la intensidad con la que estamos orando, y que por supuesto abarca no solo nuestras palabras, sino principalmente tiene que ver con nuestro corazón, cómo nuestro corazón y nuestra vida misma se involucran en la forma en que estamos acudiendo a Dios, en que estamos orando a Él, en que estamos pidiéndole a Él. Así que vamos a estudiar en este versículo estos tres niveles. Cada persona tiene que ir transitando de un nivel a otro, y de ese segundo nivel a un tercer nivel. El primer nivel es lo que vemos en la parte inicial del versículo 9. Dice: y yo os digo, pedid y se os dará. Este primer nivel es para orar en un principio lo que todos y cada uno de nosotros, cuando recién estamos conociendo de Cristo y aprendiendo de su palabra, cuando somos aún nuevos en los caminos de Dios, este es el primer nivel por el cual todos iniciamos, por el cual todos partimos y comenzamos. Y en este primer nivel es sumamente simple, sumamente sencillo, porque como lo dice allí, pedid y se os dará. Y es muy común incluso escuchar muchos testimonios de personas en sus comienzos en el camino de Dios, que esto funcionó así tal cual, que ellos en un inicio, en un comienzo, con su medida de fe que Dios pone en cada uno de nosotros, simplemente tuvieron que ir delante de Dios y pedir. En un principio, normalmente, la mayoría de nuestras peticiones son para nosotros, son propias, son personales. No estamos pensando en ese momento en pedir por alguien más, sino estamos centrando la mayoría de nuestras peticiones en torno a lo nuestro, a lo que necesitamos. También otra característica que vemos en este primer nivel de oración es que tan solo va a requerir de la medida inicial, la medida de fe que Dios puso en cada uno de nosotros para poder encontrar respuesta a nuestra petición. Pedir es la característica de este nivel. Pedir, simplemente pedirle a Dios, ya sea por algo para nosotros, que en un comienzo es lo más habitual, pero no podemos quedarnos ahí si queremos avanzar a los siguientes niveles. Y simplemente vamos a ocupar tan solo nuestra medida de fe que Dios puso en cada uno de nosotros para estar acudiendo delante de Dios y pedirle. Acompáñenme a Marcos capítulo 11 versículo 24. Marcos capítulo 11 versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Precisamente este versículo nos ilustra cómo es que funciona este primer nivel de oración. Incluso también algo característico de este primer nivel de oración es que
no requiere todavía de tener una relación muy cercana, muy íntima con Dios, sino que incluso en este nivel de oración solamente necesito de ir delante de Dios y pedirle, y Él contestará mi oración. Pero el propósito de Dios no es que nos quedemos aquí. El propósito de Dios, como lo vemos a lo largo de las Escrituras, es que estemos creciendo, que estemos avanzando y no que nos quedemos estancados. Y por eso el siguiente nivel es el que encontramos ahí. Volvamos a Lucas 11:9, en donde nos dice: ahora buscad y hallaréis. Son estas simples y breves palabras: buscad y hallaréis. Y aquí nos está hablando de el segundo nivel de oración, que es después de que yo he comenzado por el primer nivel de oración. Yo debo de seguir avanzando, debo de seguir creciendo, sobre todo en mi construcción de una relación con Dios, en poder ir levantando una amistad, una relación con Dios, y en ese avanzar puedo ir transitando de el primer nivel de oración hacia un segundo nivel de oración, en el cual, por supuesto, la característica también principal en este segundo nivel de oración es que vamos a ir ya más allá de nuestra comodidad, ya que aquí vamos ya a dejar de pedir principalmente por nuestras propias necesidades y vamos a estar empezando a interceder, vamos a estar empezando a orar por las necesidades de otros, por las necesidades del prójimo, por las necesidades de terceras personas. Y ahí es donde precisamente se ve reflejado un crecimiento en nuestras vidas, cuando yo ya no pongo como una prioridad el pedir solo para mí o por lo mío, sino que empiezo a dejar de lado mis necesidades como una prioridad de lo que le pido a Dios, y empiezo a poner como una prioridad las necesidades de otros, amigos míos, sí, amigos cercanos a mí, pero los cuales no tienen aún una amistad con Dios, aún no han logrado quizás ni siquiera conocido a Dios para que ellos directamente le pidan a Él. Por eso es que en este segundo nivel es donde se empieza a desarrollar, a desenvolver una posición, una actitud en nuestro corazón de intercesor, que implica, como hemos comentado, dejar atrás, soltar mucho de la comodidad en nuestras vidas. También para poder transitar a este segundo nivel, como nos lo dice, es buscar. Tengo que estar buscando no solamente al momento en que oro, sino aún fuera de esos momentos de oración. Tengo que estar buscando posicionar mi vida en un mayor nivel de obediencia día con día, como parte de ese crecimiento en cada uno de nosotros. Veamos que esa palabra entonces buscad no solamente es con respecto a la oración, sino es con respecto a cómo está mi vida delante de Dios. Acompáñenme a Mateo capítulo 18, versículo 19. Mateo 18, versículo 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí nos ilustra un ejemplo de este segundo nivel de oración, donde no solamente busco al momento de orar, sino que busco colocar mi vida en una posición, en una postura, que si es necesario ponerme de acuerdo con alguien más para pedir algo, dice aquí este versículo, que cuando logramos hacer ese acuerdo con otra persona con respecto a lo que estamos pidiendo, dice el versículo que el Padre Celestial
responderá la oración. Así le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que en este segundo nivel implica también que yo esté soltando muchas cosas que en mi vida me pueden estorbar avanzar a este segundo nivel. En este nivel yo tengo que estar aprendiendo a también poner en orden muchas áreas de mi vida que permitan posicionarme, que permitan colocarme delante de Dios en una actitud y en una posición de obediencia en mi vida que atraiga las respuestas a nuestras oraciones de una manera más constante. Por eso es que este segundo nivel se llama así: buscad y hallaréis. También, por supuesto, como resultado de dejar atrás nuestra comodidad en este segundo nivel, nuestra medida de fe ha estado creciendo. Ya no tenemos aquella medida inicial de fe, sino que ésta ha estado en aumento y ha crecido nuestra medida de fe, por lo cual nos permite ahora estar construyendo y ya teniendo una relación real, verdadera y sólida con Dios para este segundo nivel de oración. Como resultado de que mi fe ha estado creciendo, yo puedo ir más allá ahora para estar ya experimentando una relación con Dios, una relación con ese amigo al cual yo puedo ir a cualquier hora sin importar la hora que ésta sea, porque yo sé que Él es mi amigo, puesto que he estado construyendo esa relación con Él. Como resultado de mi crecimiento en lo espiritual en mi vida, me ubico en este segundo nivel de oración. Regresemos nuevamente a Lucas 11:9 y la última parte del versículo 9 nos está dando a conocer el tercer nivel de oración. Llamad y se os abrirá. En este tercer nivel de oración se requiere dar por completo todo lo que somos a Dios. Hay que entregar todo nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo, que incluye por completo soltar toda comodidad. Esto lo exige este tercer nivel de oración para poder yo estar llamando, para poder yo estar clamando. Serían sinónimos de la palabra llamad. Yo necesito rendir por completo toda mi vida a la obediencia a Cristo, al gobierno de Cristo sobre mi vida, a hacer por completo la voluntad de Dios, porque solamente después de esto es que yo podré estar clamando, podré estar suplicando o rogando a Dios. Esto es lo que requiere el tercer nivel de oración, que por supuesto habrá implicado haber ya pasado o transitado por los dos niveles previos para poder alcanzar este tercer nivel. No hay otra manera de poder llegar aquí. Acompáñenme a Salmos capítulo 18, versículo 6. Salmos capítulo 18, versículo 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Aquí vemos en este versículo precisamente el tercer nivel de oración, y consiste en llegar a estar clamando, que es un sinónimo de estar llamando. Estar llamando es como la parábola que nos ilustró Jesús, estar tocando a la puerta, aunque ya me dijeron que no se van a levantar, aunque ya me dijeron una excusa porque no quiere despertar a sus niños, pero yo sigo ahí llamando a la puerta, es decir, sigo clamando, sigo suplicando y sigo rogando. Este es ese tercer nivel de oración. Y por supuesto,
para que alguien pueda estar clamando, no lo está haciendo por sus necesidades. La mayoría de las ocasiones en que una persona que está en este tercer nivel de oración está clamando, lo está haciendo por las necesidades de otros, es decir, está intercediendo. En este tercer nivel podemos ver de lleno y por completo el accionar de un intercesor, de alguien con un corazón por la intercesión, ya que esta persona, para poder llegar aquí, tuvo que rendir por completo su vida, entregarla totalmente a Dios para no hacer más ya su voluntad, sino permitir que sea la voluntad de Dios la que esté llevándose a cabo y realizándose en su vida. Por eso es que Jesús en la parábola, en la enseñanza, nos está hablando precisamente de una persona que acude a su amigo a horas inoportunas, no para buscar ver suplida su propia necesidad, sino para poder atender la necesidad del prójimo de una tercera persona. Nos habla de un intercesor. Acompáñenme ahora ahí mismo en Salmos capítulo 34, versículo 15. Salmos capítulo 34, versículo 15. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Esto es el resultado de que una persona ha entregado por completo su vida a que ya no sea su propia voluntad la que esté gobernando su vida, sino sea la voluntad de Dios ahora la que gobierna, la que dirige su vida. El resultado de que alguien haga algo así con su vida es esto, que los ojos del Señor están siempre sobre de él y los oídos de Dios están atentos al clamor de una persona que ha rendido por completo su voluntad a la voluntad de Dios. Y claro, alguien que no está buscando ya lo suyo propio, sino que está constantemente llamando a la puerta, constantemente clamando, suplicando y rogando a Dios, es porque su medida de fe se ha incrementado, ha crecido enormemente y está alcanzando el máximo de su crecimiento, el máximo de su potencial, porque solamente con esta magnitud de fe es que una persona puede llevar a cabo esto, porque necesita estar tomando la mayor magnitud del crecimiento de su fe que Dios ha traído a su vida, en la medida que esta persona se ha dispuesto a estar haciendo la voluntad de Dios más constante y más marcadamente cada día en su vida. Regresemos ahí a Lucas capítulo 11, vamos ahora al versículo 10. Dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y lo que estamos viendo aquí es que Jesús nuevamente nos repite y nos da a conocer los tres niveles de oración, pero nos está repitiendo que de manera segura y de manera precisa es que si cada uno de nosotros nos ubicamos en estos tres niveles de oración, en alguno de estos tres niveles de oración, Dios va a respondernos. Si estamos en el primer nivel de oración, dice: porque todo aquel que pide, recibe. Dios, a quien está orando en ese nivel, también Dios le va a responder su petición. Lo podemos ver en Santiago 1, versículos 5 al 8. Santiago 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En este pasaje podemos ver
¿cuál sería la excepción para alguien que no pueda recibir de parte de Dios? Y la excepción es que no está pidiendo con fe. Entonces, aún cualquier persona que esté empezando a tener una vida de oración y que por supuesto está ubicada en el primer nivel de oración, mientras tenga la medida de fe que Dios le dio y con esta esté pidiendo a Dios, Dios le va a responder. Volvamos ahí a Lucas 11:10 y el segundo nivel dice: y el que busca, halla. Vayamos, Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este versículo nos muestra que cuando estamos buscando hacer la voluntad de Dios, vamos a estar también pidiendo oraciones que están conforme a la voluntad de Dios. Y esas oraciones que hagamos conforme a la voluntad de Dios son las que de manera indefectible van a estar siendo respondidas en tiempos más cortos y de manera constante y habitual, porque estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque estamos buscando en nuestras vidas en todo momento hacer solo la voluntad de Dios. Regresemos ahí nuevamente a Lucas 11:10 para ya ir finalizando. Dice por último: y al que llama se le abrirá. Deje un dedo ahí y vayamos rápidamente a Salmos 142:5. Salmo 142, versículo 5. Clamé a ti, oh Jehová, dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Versículo 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos, porque tú me serás propicio. Aquí está expresándonos este pasaje, este versículo, que aún en medio de la situación más difícil en que nos podamos encontrar, si nosotros nos mantenemos orando en el tercer nivel de oración, es decir, en el clamor, en el ruego, en la súplica, y de esta manera llamando a Dios para que Él escuche nuestra oración y responda, aún por más complicada que sea la situación, Él va a respondernos. Regresemos para terminar ahí en Lucas capítulo 11, versículo 11 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y con esto Jesús, que está citando 3 veces, nos está reiterando que nunca Dios nos va a dar algo contrario a lo que le estemos pidiendo o que Él sabe que necesitamos para ver suplida nuestra necesidad. Aquí Jesús nos está garantizando que aquello que nosotros estemos pidiéndole a Dios, eso es lo que Dios va a darnos, eso es lo que Dios va a responder a nuestra oración. Vayamos finalmente para concluir al versículo 13, Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y finalmente esa parte es como la conclusión de los 2 versículos anteriores, 11 y 12, donde Jesús utiliza otra vez un ejemplo de la vida cotidiana y se va hacia cada uno de nosotros como padres. Dice que humanamente, con la tendencia al egoísmo,
Por eso dice, si vosotros siendo malos, aún muchas veces conducidos o impulsados por el egoísmo, es lo que nos hace conducirnos de una manera mala, dice, aún a pesar de eso, saben dar buenas dádivas a sus hijos, saben dar buenas cosas, saben dar lo mejor, lo más correcto, lo más beneficioso para sus hijos. Por eso termina el versículo 13 con esta pregunta: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es un Padre bueno, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y termina la enseñanza ahí, haciéndonos saber precisamente esto. Dios entiende, y Jesús lo sabe también, que para poder transitar cada uno de nosotros por estos niveles de oración, poder pasar del primer nivel de oración a un segundo nivel de oración, y después de ese segundo nivel de oración a un tercer nivel de oración, en nuestras fuerzas humanamente no lo vamos a lograr. En nuestra habilidad no lo vamos tampoco a conseguir. Y por eso Dios sabe muy bien qué es lo que necesitamos para lograr avanzar en estos niveles de oración. Y es que precisamente necesitamos a su Espíritu Santo que esté en medio de nuestras vidas, que esté trabajando en nuestro ser, en nuestro interior, para poder estar transitando por estos diferentes niveles de oración y poder estar cada vez orando más de acuerdo al corazón de Dios, como Él quiere que estemos orando, que es lo que vemos sobre todo reflejado en el nivel número 3, en el tercer nivel. Necesitamos cada uno de nosotros al Espíritu Santo en nuestras vidas para orar como Dios quiere que estemos orando, en nuestra voluntad, en nuestras fuerzas, aún en nuestra mejor intención, nunca lo vamos a alcanzar. Y esto nos lo enseña también el versículo de Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es que creo que lo que primero debemos de pedir, lo que debemos hacer al estar en el primer nivel de oración, es pedirle a Dios de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Lo primero que debemos orarle a Él es que su Espíritu Santo venga a nuestro ser, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y que Él nos llene, que Él nos inunde y nos sature con la presencia de su Espíritu Santo rebosando sobre nuestra vida, para poder empezar a ir avanzando y creciendo hacia los siguientes niveles de oración. Pero no solo porque necesitemos orar cada vez en un nivel más alto, sino porque para poder hacerlo necesitamos también poder construir una relación con Dios, y para esto también es necesario que el Espíritu Santo esté presente en nuestras vidas, puesto que es Él quien nos guiará para poder estar construyendo una relación con Dios, una amistad con Dios, a través de la cual estemos aprendiendo también a orar y acudir a Él. Pero también necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas para que esté incrementando, esté acrecentando nuestra medida de fe. Y entonces, no importa en qué nivel de oración nos encontremos, estemos siempre orando con fe presente en nuestros corazones, y eso solo es posible cuando el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Vamos a terminar pidiéndole esto a Dios. Padre, en esta mañana queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo
quien venga sobre la vida de cada uno de nosotros. Ahí donde nos encontramos, pedimos que tu Espíritu Santo descienda, Señor, del cielo. Así como en ese pasaje Jesús oró y los cielos fueron abiertos y entonces el Espíritu Santo descendió sobre él. Esta mañana, Padre, queremos pedirte que así suceda con cada uno de nosotros que estamos en este momento pidiendo de tu Espíritu Santo que venga y llene nuestras vidas. Llénanos con la presencia de tu Espíritu Santo, Padre, en este preciso momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta mañana. Dios les bendiga y les acompañe. Hasta pronto.